Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla del Centro de Estudios de Psicología Social de Barcelona, España. Desde aquí estamos tratando de hacerles llegar algunos conocimientos sobre psicología con el objeto de que ustedes puedan comprender mejor qué es la psicología y tener algunos recursos como para enfrentar los diferentes conflictos de la vida cotidiana. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en el campo de la psicología es que la mayor parte de la gente es engañada en alguna manera, porque las universidades lo saben, porque los colegios de psicólogos lo saben, porque las facultades de medicina lo saben, de que en realidad la psicología no se dedica solamente al estudio de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales, sino que la psicología se dedica o tiene que ver con todo lo que hace al ser humano, en esa relación entre ese ser humano y la sociedad, ese mundo externo que lo rodea, ese entorno en el cual vive y desarrolla su vida cotidiana. La psicología reducida al tratamiento de las enfermedades mentales o de las patologías mentales, en realidad es un reduccionismo muy grande que impide a la gente entender que tiene problemas en psicología, pero no son trastornos mentales severos, sino son problemas de comprensión, problemas de adaptación a lo que está ocurriendo en el entorno social. La psicología tiene que ver con todo aquello que hace a la vida de los seres humanos. Los seres humanos, desde el mismo momento en que comprendimos que había una realidad exterior que nos afectaba, que nosotros éramos parte de esa realidad exterior, pero como algo independiente, desde el momento en que comprendimos que existía un otro, que había una situación social con otras personas, empezamos a comprender y a desarrollar nuestra psicología. La psicología es entonces el estudio de la vida de todos los seres humanos en su realidad social existente, es decir, en el ámbito en donde viven, trabajan, comparten con otras personas. Todo lo que ocurre en lo social afecta, altera la vida de los seres humanos. Y aquí entramos en un punto muy importante. Nosotros en las charlas anteriores decíamos que había un mundo externo que generaba sucesos, que generaba información, que esos sucesos y esa información penetraban en mi estructura psíquica a través de los sentidos, a través de todos los sensores que conforman mi cuerpo. Cada célula es un pequeño sensor de nuestro cuerpo. Y a partir de ahí, mi estructura psíquica iba a tener que desarrollar una respuesta adaptativa frente a lo que estaba ocurriendo afuera. Es decir, afuera ocurren problemas, hay dificultades, hay conflictos, y yo recibo esa información y digo, ¿qué hago con esta información? ¿Qué respuesta doy? Entonces mi estructura psíquica va a tener que ir al archivo, va a tener que buscar toda la información que tenga a los efectos de elaborar una respuesta adaptativa lo más adecuada posible. Decíamos que en el campo de la psicología podríamos decir que existe un taburete de 3 patas o un banco de 3 patas en las cuales se apoya la psicología. Hay un mundo externo que produce sucesos, hay un mundo interno que los registra y hay una respuesta adaptativa que va a volcarse sobre ese mundo externo intentando influir, cambiar las situaciones que están alterando o afectando la vida de las personas. Es decir, existen 3 aspectos que tomamos en cuenta en el campo de la psicología social. Un mundo externo que produce sucesos independientemente de mi voluntad, que yo no decido, sino que ahí está todo el mundo y la gente y las situaciones ocurriendo en mi vida cotidiana. Hay un mundo interno que registra toda esa información y hay una respuesta adaptativa que sería qué hago yo con todo eso que está pasando afuera, cómo yo enfrento esa situación de afuera de la manera más beneficiosa posible para mi vida. Eso sería el eje de la psicología. Eso es lo que estudiamos en psicología. Por eso es importante, en lo que se denomina la ecuación etiológica de la enfermedad, entender los 3 aspectos. Entender que hay un mundo externo que produce guerras, que produce crisis económicas, que produce conflictos familiares, que produce conflictos laborales, que produce peleas entre amigos, que produce un montón de situaciones que me afectan, me alteran y perturban mi vida. Hay un mundo interno que registra esos sucesos, que los analiza y que tiene que elaborar con los recursos que tenga la mejor respuesta adaptativa posible. Esos 3 aspectos son los que tenemos que estudiar en el campo de la psicología social. Por eso le llamamos psicología social. Cuando Pichon Rivière y otros en su época dijeron, bueno, hay que llamarle psiquiatría social, como se denominó en un principio, ya por los años 40, 50 del siglo pasado, y que después se cambió al nombre de psicología social, era porque había que incorporar
inevitablemente el factor social en esa ecuación etiológica, en ese análisis del suceso que estaba ocurriendo y cómo lo estaba afectando al individuo. Entonces teníamos los tres aspectos: el mundo externo, el mundo interno y la respuesta adaptativa. Ahora bien, cuando nosotros reducimos la psicología solamente al tratamiento o de alguna manera a la atención de los trastornos mentales o de los problemas en salud mental, estamos dejando afuera todo el resto. Nosotros tenemos que analizar en ese proceso qué es lo que está ocurriendo en ese mundo externo, porque lo que me enferma, lo que me genera trastornos, en primer lugar, es que hay un mundo externo que me está afectando, que me está atacando. Siempre decimos, el paranoico es paranoico, pero alguien alguna vez lo persiguió, porque si no, no desarrollaría una estructura paranoica. El depresivo es depresivo, pero alguien lo tiene que haber hecho sufrir, una pérdida tuvo que tener para que sufriera una depresión, que no es ni más ni menos que una tristeza por algo perdido, por una situación que a uno lo afectó desde un lugar de pérdida. Entonces, desde ahí decimos, algo tiene que haber ocurrido en ese mundo externo, porque si no ocurriera nada y si tuviera todo perfecto, mi mente no cambiaría para nada. Freud mismo, en su libro Más allá del principio del placer, dice que la célula, el primer organismo vivo que existió en la Tierra, un organismo unicelular, no hubiera cambiado absolutamente nada si las condiciones externas no lo hubiesen obligado a modificar su conducta, su comportamiento, inclusive su estructura orgánica. Es decir, que si tuviésemos que decir a quién le atribuimos el éxito de la evolución, a los problemas externos. Si no hubiese una situación externa que obliga, el organismo seguiría viviendo en esa paz, en esa tranquilidad que vive o que tiene que vivir. Pero como hay permanentemente cambios en la situación externa, esa situación externa nos obliga a cambiar a nosotros, nos obliga a responder. Por eso cuando desde las universidades, desde los colegios de psicólogos, de los hospitales, colegios de médicos, etc., se intenta reducir la psicología a lo que pasa en mi mente, desconociendo que lo que pasa afuera en el mundo externo es el motor permanente que está alimentando esas situaciones de cambio en mi vida, que me obligan a cambiar, esas situaciones que me afectan, es como escamotear una parte de la realidad. Es como decir, bueno, aquí le echamos la culpa a toda la persona. Sí, la persona tiene vamos a poner en términos de 50 y 50. Bien, hay un 50% de culpa o de responsabilidad, como quieran llamarlo, en mi respuesta adaptativa que fue incorrecta. Pero hay un 50% de la responsabilidad de esa respuesta adaptativa incorrecta a lo que está ocurriendo afuera. Porque de repente afuera están ocurriendo un montón de problemas que escapan a mi capacidad, digamos, de resolverlo, como una crisis económica, una pandemia, una guerra, etcétera, o simplemente problemas sociales que vivo en mi entorno, en mi familia, porque le afecta a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, al vecino, lo que sea, y en definitiva terminamos todos metidos en un conflicto social. Entonces, desconocer o negar que la psicología tiene que ver con todo lo social es quitarle una parte importante a todo el problema de la salud mental. Hoy tenemos ejemplos enormes, es decir, vemos lo que es la televisión, lo que son los videojuegos, lo que es la información que recibimos a diario a través de todo ese mundo de la más media, de las grandes cadenas que controlan todo lo que es la información en general, y vamos a ver que estamos tremendamente afectados. Es decir, hoy tenemos 4 o 5 grupos monopólicos a nivel mundial, como decía Putin la otra vez, y López Obrador con respecto a lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones, que no es posible que 4 empresas monopolicen la información y a través del monopolio de la información de alguna manera alteran las elecciones, la democracia y ponen en riesgo la vida de los países. Desde manipular las campañas de información, desde de pasar cierta información sí, cierta información no. Cuando eso lo llevamos a toda nuestra vida, eso es muy simple. Si a mí me llega una información y me dice el vecino que el señor de al lado me quiere robar y que le dijo que en cualquier momento cuando yo esté en la casa me va a entrar y me va a robar, me está dando una información que si yo la creo, voy a ir a pelearme con el vecino. Y si ese señor me está mintiendo, estoy tomando una respuesta equivocada. Esos pequeños detalles de la vida cotidiana, peleas familiares, peleas de amigos y demás, llevémoslo a todos los niveles y todo tiene que ver con la información que yo reciba. Es
en primer lugar. Después va a tener que ver con la respuesta que voy a elaborar frente a esa situación. Si el vecino viene y me dice que el señor de la esquina me quiere pegar o me quiere entrar a robar, bueno, es una información que él me da y yo puedo hacer dos cosas. Primero voy a decir, bueno, voy a ver cuánto de cierto hay en esta información, qué puedo hacer para convencer al vecino que no entre o que no me pelee conmigo, qué podemos conversar o dialogar con el vecino, o puedo salir y agarrar un palo para cuando sale el vecino le pegue un palazo en la cabeza. Son diferentes situaciones que uno puede abordar, es decir, pelearse o dialogar y demás. En esa está la parte de responsabilidad mía. ¿Qué hago? ¿Me peleo? ¿Dialogo? ¿Averiguo si es cierto o no es cierto? ¿Cuál es mi respuesta adaptativa? Pero lo cierto es que hubo algo de afuera, en este caso otro vecino, que me viene y me trae una información falsa. En esto pasa lo mismo con los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, con las iglesias, las religiones, pasa lo mismo con las universidades. Y a mí en la universidad me dicen que el problema es un problema orgánico y me ocultan que existe una nueva rama de la medicina que se llama epigenética y que me dice que el problema orgánico en realidad no es tan orgánico porque hay otra cosa que antecede, que está por sobre los genes, que tiene que ver cómo yo percibo la realidad exterior. ¿Cuál es mi estado de ánimo? Entonces nos dice hoy la epigenética que yo me puedo generar un cáncer, pero también que me lo puedo curar. O que me puedo generar determinado tipo de enfermedades a partir de que yo desarrollo una percepción de realidad y que tengo un pensamiento que disminuye mi sistema inmunológico, lo debilita o lo deprime. Entonces toda esa información, si yo no la tengo, entonces la respuesta que voy a dar no va a ser la correcta. Entonces todo lo que está pasando en el mundo, los medios de comunicación, los sucesos sociales, los problemas económicos, los problemas biológicos o de salud, como puede ser ahora la pandemia y otros más, están afectando mi vida, están generando un clima que de alguna manera me afecta, me genera determinado tipo de trastornos mentales, incluido la psicosis que se ha agravado, las depresiones que se han agravado en las personas a partir de todo lo que está pasando, que incluye todo, incluye desde la pandemia, la situación económica familiar, los problemas políticos en el país en el que vivo y los conflictos familiares o los conflictos con el entorno barrial en el que vivo. Todo eso está trayendo un montón de problemas que los vemos hoy, están documentados, están totalmente estudiados científicamente. Aquí todo lo que estamos hablando tiene que ver, o podemos decir que nos apoyamos en miles y miles de horas de experiencia, en más de 20 años, 25 años de experiencia profesional, laboral, de observar, de trabajar en clínicas, en centros de atención. No estamos hablando de temas que no estén documentados. Nosotros les transmitimos la información, luego si ustedes lo creen o no lo creen, es simple, hay que ir y buscar e informarse, ¿no? Una de las cuestiones que sí entra dentro de nuestra responsabilidad en el tema de la salud mental es con la obligación que tenemos nosotros como individuos de ir y buscar la información correcta entre todo ese mundo de información de mentira. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos, que tampoco es de hoy, ha sido de toda la historia de la humanidad, la época del medioevo, desde la caída del Imperio Romano hasta el advenimiento de la Revolución Francesa y hasta, podría decir, hasta hace 50 años atrás, la Iglesia tenía un poder enorme y sobre la base de mentiras e información incorrecta que hacía que las personas fueran esclavos o aceptaran relaciones de esclavitud y de servidumbre en función de intereses de un grupo dominante que estaba en connivencia con la Iglesia, como se demostró y de público conocimiento, a través de toda la historia de los últimos 2000 años. Entonces, la información que recibimos es importantísima y si esa información es falsa, me va a llevar a mí no solamente a actuar mal, sino a desarrollar determinado tipo de estados emocionales y hasta trastornos mentales. Es decir, el tema de lo que está pasando afuera y de la información que yo recibo y cómo yo reacciono frente a esa situación no es un tema banal, no es un tema ingenuo, es un tema que tiene que ver no solamente con la salud mental, sino también con la dominación y la esclavización de las personas. Al respecto tengo una anécdota que salió la otra vez en el gobierno anterior, un político a decir que el otro grupo político estaba intentando colonizar la mente de las personas. Lo hacen todos, lo hacen los grupos de derecha, los grupos de izquierda, los grupos religiosos, todos intentan colonizar la mente del otro, todos intentan, digamos, llegar a la mente de las personas para venderles su producto.
Entre ellos también, por supuesto, todo lo que es el comercio y demás, ¿no es cierto? Así que lo más importante que nosotros queremos que entienda la gente, y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario, la psicología no se reduce al tema del estudio de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales. La psicología tiene que ver con todo en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. La psicología es la vida y tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de información recibimos y después tener la responsabilidad de analizar la información, procesarla, buscar, digamos, de alguna manera de confirmar si la información que me llega es verdad o es mentira, es falsa, qué intereses persigue, etcétera, etcétera. El gran problema de los seres humanos y de la humanidad en general es el tema de la información. ¿Qué información reciben los seres humanos? ¿Cómo las procesan? Y cómo elaborar una respuesta adaptativa. Eso es la parte más importante de la psicología y por eso se llama psicología social, porque tiene que ver con esa información social que me llega y la parte individual que me corresponde a mí de analizar, procesar, buscar, de ver si esa información es correcta o incorrecta y elaborar por consiguiente la respuesta adaptativa correspondiente. Esto es la charla por hoy. Muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene. Gracias.